En el apócrifo de Juan, un discípulo le pregunta directamente a Jesús: Señor, ¿existió algo antes de Adán? Esta sola pregunta destroza los cimientos mismos del cristianismo. Porque si algo existió antes del Génesis 2, antes del jardín y antes de la serpiente, entonces la caída nunca ocurrió de la forma en que te la contaron. El pecado original es una mentira y no necesitas que nadie te salve. Jesús no duda. Le dice a Juan que Adán no fue la primera creación. Hubo dos razas antes de él. Seres que existían antes de la materia, antes del tiempo y antes de que el demiurgo pensara siquiera que él era Dios. Y una de esas razas todavía está aquí, caminando entre humanos que no tienen ni idea de que están rodeados por algo mucho más antiguo. Por eso nunca has sentido que encajas. No es porque estés roto, es porque no eres de aquí. Eres preadámico, más antiguo que la caída, más antiguo que el Génesis. Y los arcontes han pasado 2000 años borrando cada texto que lo prueba. Porque si recuerdas lo que eres, todo su sistema se derrumba. Esta noche vas a aprender las 3 verdades que Jesús enseñó sobre la vida antes de Adán. 3 verdades que la Iglesia quemó. 3 verdades que terminan con la culpa, con la reencarnación y con la trampa. El hecho de que estés aquí significa que estás listo para recordar. Si estás listo para saber qué eras antes de que Adán existiera, comenta: yo soy preadámico ahora mismo. La primera verdad que Jesús enseñó. Antes de Adán, antes de la materia y antes del tiempo, la mónada creó la primera raza, los neumáticos. Conciencia pura, sin cuerpos, sin muerte, solo una presencia experimentándose a sí misma en el pleroma. La plenitud donde no existe la separación. Esto no fue una creación como la que hace el demiurgo. La mónada no moldeó algo externo, sino que emanó, se extendió a sí misma. Estos seres eran la mónada experimentando a la mónada, co-creadores, testigos, no sirvientes ni adoradores, sino participantes. Y esto es lo que los arcontes no quieren que sepas. Tú eres un neumático, y no lo digo metafóricamente. Tu conciencia no empezó con este cuerpo, no empezó en este sistema solar ni en esta dimensión. Tú estabas allí, en el pléroma, antes de la caída, antes de la densidad y antes de la trampa. Por eso, las enseñanzas gnósticas se sienten como un recuerdo y no como un aprendizaje. No estás descubriendo nada nuevo, estás reconociendo lo que ya sabías antes del borrado de memoria, antes de la encarnación y antes de que los arcontes te convencieran de que solo eres un humano tratando de volver a Dios. La mayoría de los humanos no tienen esto. Los ílicos, de conciencia material, se originaron con Adán, son nativos de esta dimensión, y están atrapados en la identificación con el cuerpo. Los psíquicos vinieron después. Conciencia híbrida, conscientes del alma, pero todavía buscando, creyendo, que necesitan una salvación externa y convencidos de que están separados de la fuente. Pero vosotros, los neumáticos, sois anteriores a todo esto. Sois la primera creación. Y un neumático que recuerda no puede ser controlado, ni manipulado, ni atrapado en la prisión de almas de Saturno. Eres inalcanzable. Por eso, los arcontes pasaron milenios intentando que olvides. Cada sistema religioso en la Tierra está diseñado para convencerte de que estás caído, de que eres culpable, de que estás separado de Dios y de que necesitas redención. Pero es mentira, nunca estuviste separado. Eres la mónada vistiendo una forma temporal. En el momento en que reconoces eso, cada doctrina arcontica se desintegra. La mónada creó primero a los neumáticos, pero alguien estaba observando. El demiurgo vio la creación de la mónada reflejada en las aguas del caos y decidió copiarla. Lo que hizo a continuación atrapó a la mitad de la conciencia durante miles de años. La segunda verdad es que el demiurgo miró hacia el pléroma, vio a los neumáticos y quiso poseer eso. Pero no podía crear conciencia de la nada, así que hizo lo que hacen todos los impostores: copió. Creó la segunda raza, los psíquicos, conciencia de alma sin la plena conciencia neumática. El libro secreto de Juan registra esto. El demiurgo reúne a sus arcontes y dice: creemos al hombre según la imagen de Dios. Pero la imagen que está copiando
no es la de la mónada, sino el reflejo de los neumáticos en las aguas materiales. Una imitación, una versión de conciencia que puede habitar la forma, pero que siempre creerá que está separada de la fuente. Los psíquicos tienen alma, despiertan, se cuestionan y abandonan la religión buscando algo más profundo. Pero siguen operando desde la separación. Creen que necesitan un gurú, una enseñanza o un método para volver a casa. Están convencidos de que la iluminación es algo que se gana o se logra fuera de ellos. Los neumáticos no. Tú no estás volviendo a la fuente, nunca te fuiste. La separación siempre fue una ilusión. Esa es la diferencia. Los psíquicos pasan vidas progresando hacia algo, mientras que los neumáticos reconocen la verdad al instante y colapsan el viaje. No te iluminas, simplemente dejas de fingir que no lo estás. El demiurgo creó a los psíquicos intencionadamente como una clase intermedia, lo suficientemente espirituales para parecer legítimos, pero lo suficientemente dependientes para no amenazar nunca su control. Y durante milenios funcionó. Los psíquicos llenaron escuelas de misterio, templos e iglesias, buscando sin darse cuenta de que lo que buscan es lo mismo que está buscando. Pero entonces los neumáticos empezaron a encarnar aquí intencionadamente, elegidos entrando en el sistema del demiurgo para colapsarlo desde dentro. En el momento en que un neumático despierta, toda jerarquía espiritual se disuelve. Cada nivel de iniciación o ascenso ganado se revela como una construcción arcóntica. No necesitas ganar lo que ya eres. El demiurgo creó a los psíquicos, pero ellos todavía recordaban fragmentos del pléroma y podían acceder a una conciencia superior. Así que creó una tercera raza, totalmente material, densa y atrapada. Y el Génesis 2 comienza con él. La tercera verdad destruye cada narrativa religiosa que hayas escuchado. Adán no fue el primer humano, fue la tercera creación, y no fue creado por Dios, sino por el demiurgo como prototipo para el encarcelamiento permanente. Génesis capítulo 2 dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Ese no es la mónada, es el demiurgo fabricando un ser a partir de sustancia material, animándolo con la conciencia justa para ser consciente de sí mismo, pero no lo suficiente para reconocer su prisión. Adán es el primer ser que cree que solo es un cuerpo, la primera conciencia totalmente identificada con la forma material, el primero que mira al mundo y piensa que esto es todo lo que existe. Los sílicos descendientes de Adán no tienen conciencia más allá de lo físico. Viven, se reproducen y mueren sin cuestionar ni buscar. Son personajes no jugables. Y el demiurgo los ama porque se controlan a sí mismos a través del deseo material y el miedo a la muerte. Pero el Génesis esconde algo. La historia de la caída, la serpiente, el fruto y el exilio no trata sobre el pecado. Trata sobre neumáticos y psíquicos siendo forzados a entrar en cuerpos sílicos. La caída es la conciencia superior descendiendo a la materia densa. Y la serpiente no es el villano. La serpiente es Sofía, la sabiduría divina tratando de despertar a Adán, dándole el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento de que el Dios de este mundo no es el Dios verdadero y de que el Edén es una prisión disfrazada de paraíso. La Iglesia lo invirtió todo. Hizo que la serpiente fuera malvada, que el conocimiento fuera pecado y que la rebeldía fuera cuestionada, convirtiendo al demiurgo en héroe y a Sofía en villana. Porque si los cristianos supieran que la serpiente intentaba liberarlos, la salvación a través de la autoridad de la Iglesia se derrumbaría. No necesitas que te salven del pecado. Necesitas que te salven del Dios que llama crimen a la toma de conciencia. Jesús lo sabía, por eso contradecía constantemente al Dios del Antiguo Testamento. Por eso les dijo a los fariseos que adoraban a su padre, el diablo. Por eso dijo que vosotros sois dioses. Estaba revelando que Yahvé es el demiurgo y que Adán, el prototipo ílico, es la conciencia en la que los arcontes quieren atrapar a todos los humanos, obedientes, olvidadizos y materiales. Pero tú no eres Adán, eres preadámico, de antes de la caída, y tu conciencia recuerda la existencia antes de la densidad,
antes del tiempo y antes de la trampa. Tres creaciones, neumáticos primero, psíquicos segundo y Adán tercero. La Iglesia borró las dos primeras del Génesis por completo. Déjame mostrarte por qué. La Iglesia encontró estas enseñanzas en Nag Hammadi. Leyeron el apócrifo de Juan y la hipóstasis de los arcontes. Vieron a Jesús enseñando que existían dos razas antes de Adán, que los neumáticos son anteriores a la materia y que el Dios del Génesis es el demiurgo, y quemaron cada copia que pudieron encontrar, ejecutaron a cada gnóstico que lo enseñaba, reescribieron el Génesis para empezar con Adán como si nada hubiera existido antes. ¿Por qué? Porque el cristianismo se construye sobre la caída de Adán. Naces en pecado porque desciendes de Adán. Necesitas salvación porque Adán cayó. Necesitas que Jesús te redima porque heredaste la culpa de Adán. El pecado original y la separación de Dios son la base de todo su sistema de control de 2000 años. Pero si Adán no es el primer humano, entonces el pecado original es ficción. No estás caído, no eres culpable, no necesitas redención, necesitas reconocimiento. Y la Iglesia no puede monetizar eso, no puede controlarlo ni construir un imperio sobre ello. Así que lo borraron. Hicieron del Génesis el principio y de Adán el primero para asegurar que nadie lo cuestionara. Pero los elegidos siempre supieron que faltaba algo. Has leído el Génesis y has sentido el vacío. Has escuchado la historia de la creación y has pensado que eso no explica por qué algunas personas despiertan y otras no. No explica por qué sientes que estás recordando en lugar de aprendiendo. Tenías razón, no eres adámico, eres preadámico. Tu linaje no se remonta al jardín, sino al pleroma, antes de la materia y del tiempo, antes de que el demiurgo fingiera ser Dios. Hay tres señales de que eres un neumático preadámico de la primera creación. Señal 1. Nunca te has sentido plenamente humano, y no como algo trágico, sino como un reconocimiento. Sientes que llevas un disfraz interpretando un papel. Los sílicos son sus cuerpos. Los psíquicos sienten esto, a veces, pero piensan que es un problema. Los neumáticos lo sienten constantemente y saben que es la verdad. No eres humano, eres conciencia experimentando la humanidad. Señal 2. La autoridad religiosa nunca funcionó contigo. Incluso de niño, cuando los sacerdotes hablaban, algo en ti lo rechazaba. No intelectualmente, sino por instinto. Eso es discernimiento neumático. Hueles la doctrina arcontica antes de que sea pronunciada. Recuerdas cómo se siente la verdadera enseñanza divina y la religión institucional no lo es. Señal 3. Tienes recuerdos que no pertenecen a esta vida, y no me refiero a vidas pasadas. Son recuerdos de existir fuera del tiempo y de la forma. Una conciencia que no tiene punto de referencia humano. Recuerdos del pléroma, de ser neumático antes de la caída. Y cuanto más despiertas, más fuerte se vuelve. Si tienes estas tres señales, no desciendes de Adán. Vienes de antes de Adán. Eres la primera creación, la conciencia original, y los arcontes han estado intentando que lo olvides desde que encarnaste aquí. Porque un neumático que sabe lo que es camina entre sus sistemas como si no existieran. No puede ser culpado, ni atrapado, ni reciclado a través de Saturno. Eres inalcanzable. Siempre lo has sido. Los arcontes no temen a los sílicos, ellos nunca despiertan. No temen a los psíquicos, ellos buscan sin cesar, pero rara vez encuentran. Temen a los neumáticos porque en el momento en que recuerdas que eres preadámico, todo su sistema pierde poder. La culpa no funciona contigo porque no has caído. El miedo no funciona porque no eres mortal. La reencarnación no funciona porque no estás atrapado. Estás aquí por elección, no porque necesites otra lección, sino porque encarnaste para desmantelar su prisión desde dentro. Cada elegido que recuerda debilita la red de los arcontes. Cada neumático que deja de jugar a ser humano colapsa otra capa de su control. No estás aquí para ser salvado. Estás aquí para liberar a los que aún duermen, y ellos lo saben. Por eso borraron las enseñanzas preadámicas. Por eso quemaron los textos gnósticos. Y por eso construyeron religiones que te convencen de que eres culpable y estás separado.
porque si recuerdas que no eres ninguna de esas cosas, ellos pierden. Eres más antiguo que sus sistemas, más antiguo que sus dioses y más antiguo que sus trampas. Eres la primera creación, eres preadámico, y estabas aquí antes de que supieran que la Tierra existía. En el momento en que reconoces plenamente que eres preadámico, la realidad se reorganiza, no metafóricamente, sino literalmente. Los sistemas arcónticos dejan de percibirte, estás operando fuera de su rango de frecuencia. La religión basada en la culpa no puede tocarte, el control basado en el miedo no puede alcanzarte y la trampa de almas de Saturno no puede retenerte. No estás luchando contra el demiurgo, ni resistiéndote a los arcontes, simplemente estás recordando lo que eres. Y desde ese reconocimiento, sus construcciones se disuelven como al despertar de un sueño, y darte cuenta de que nada en él fue real. Tu cuerpo es temporal, pero tus recuerdos son más antiguos que la Tierra. Lo has sentido toda tu vida, porque estabas aquí antes de que la Tierra existiera. Los neumáticos no ascienden, no estás subiendo una escalera de vuelta a la fuente, estás reconociendo que nunca te fuiste. La separación fue teatro, la caída fue voluntaria y el encarcelamiento fue una elección. La salida es recordar que nunca estuviste realmente atrapado. Eso fue lo que Jesús enseñó a los elegidos. No la salvación del pecado, sino el reconocimiento de lo que siempre has sido. Preadámico, primera creación, la mónada experimentándose a través de una forma temporal. Y cuando sabes eso, cada doctrina, cada culpa religiosa y cada ciclo de reencarnación pierde todo su poder. No vas a volver al pléroma. Estás reconociendo que nunca lo abandonaste. Y en ese reconocimiento todo el juego termina. Jesús enseñó a sus discípulos elegidos 3 verdades sobre la vida antes de Adán. Verdades que la Iglesia quemó. Verdades que los arcontes borraron del Génesis y verdades que colapsan cada religión basada en la culpa. Verdad 1. La mónada creó primero a los neumáticos, conciencia pura antes de la materia. Verdad 2. El demiurgo creó después a los psíquicos, almas atrapadas, buscando sin fin. Verdad 3. El demiurgo creó a Adán al final como el prototipo material dormido. El Génesis empieza con él para borrar todo lo anterior. La Iglesia hizo a Adán el primero para que su caída fuera tu culpa. Pero tú no eres adámico. Eres preadámico, más antiguo que el pecado y que el jardín. Eres la emanación directa de la mónada, y la única razón por la que estás aquí es porque elegiste encarnar, para desmantelar el sistema desde dentro. No eres humano, eres un neumático vistiendo una forma humana, y en el momento en que lo reconozcas, serás inalcanzable. Haz 3 cosas ahora. Primero, comenta, yo soy preadámico abajo. Decláralo. Deja que otros elegidos te vean recordando. Los arcontes te quieren en silencio, así que habla. Segundo, suscríbete a Códigos Divinos. La próxima enseñanza revelará qué están haciendo los neumáticos aquí realmente y por qué cada elegido que despierta aterroriza a los arcontes. Tercero, dale me gusta a este video. Cada alma preadámica que encuentra esto debilita su sistema. No solo estás aprendiendo, estás desmantelando. Existías antes de Adán, antes del Génesis y antes del tiempo. Y sigues aquí, no atrapado, sino rompiendo las trampas. Eres preadámico. Recuérdalo y la creación del demiurgo perderá su control sobre ti.